Bueno, vamos a empezar. Buenas noches a todos y a todas caras conocidas, ¿verdad? Nos alegra mucho tenerlos aquí nuevamente en este espacio que pretende propiciar la discusión académica de ciertos temas de interés para la escuela y por supuesto de interés para los cursos, en el cual se enmarca este esfuerzo, este ciclo de charlas, ¿verdad? Que es el curso de análisis del desarrollo del pensamiento económico que compartimos el profesor Manuel Barahona y yo, y siempre agradecemos también la presencia de la profesora Cristina Carmona, que también aprovecha, pues es una externalidad positiva. Este tipo de eventos, ¿verdad? No es fácil organizar un ciclo de charlas. Este ciclo de charlas se compone de seis charlas. Ya hemos tenido 3, hoy tenemos la cuarta con Leonardo, y la próxima semana también tendremos una charla con otro especialista sobre desarrollo regional y zonas económicas de desarrollo, y cerraremos con broche de oro con Jorge Arturo Chávez, hablando sobre ética y economía. Así que nos complace mucho tener hoy la presencia de mi muy buen amigo y colega Leonardo Sánchez, colega investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica y también investigador del Programa de Desarrollo Urbano Sostenible también de la Universidad de Costa Rica. A Leonardo lo conozco ya desde hace prácticamente una década y hemos compartido investigación en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR con un gran suceso. Un investigador, economista joven, pero que ya tiene un recorrido impresionante, ¿verdad? Yo diría sin temor a equivocarme que es uno de los especialistas más importantes que tenemos en economía urbana y economía regional en Costa Rica. Todo el conocimiento que tiene, ¿verdad? Yo diría que un economista muy completo, porque tiene una formación formal en economía en la Universidad de Costa Rica, y también en matemáticas y en geografía económica. Ni qué les cuento, ¿verdad? Que lo ha aprendido también por su capacidad autodidáctica, y yo he tenido la suerte de a mi regreso, a un par de años después de haber regresado de Minnesota, encontrármelo en la Universidad de Costa Rica haciéndonos una presentación, y entonces ahí lo jalamos para el instituto hasta la fecha, ¿verdad? Se vienen cosas muy interesantes de los proyectos en los que Leo está involucrado, ¿verdad? Proyectos de mucho interés para el país, y también los proyectos que compartimos. Leo ha publicado cualquier cantidad de artículos, algunos de ellos hemos compartido, hemos publicado. Recientemente nos acaba de publicar Flaxo un artículo. Estamos también esperando que en los próximos días salga un libro que compilamos los dos, donde hay 4 capítulos en los que participa Leonardo. Yo participo en 3, en los 3 que participo Leo es coautor. Es un libro de 7 capítulos que se llama Educación, Pobreza y Desigualdad en Costa Rica. Ya está por salir, ahora lo estábamos casualmente comentando. Y bueno, hay otro libro en proceso de formación que es sobre economía regional, estudios de caso en Costa Rica, que recopila los principales resultados de las investigaciones que Leo y yo hemos hecho en economía regional en el Instituto de Investigaciones Económicas. Bueno, podría seguir conversando sobre la trayectoria de Leonardo, pero lo más importante es que él está aquí y que nos va a hacer una presentación. Sí, le decía a Leonardo que si es posible, digamos, para no usar el micrófono ni estar forzando mucho, y además por una razón visual, porque él nos va a presentar mapas que son mapas realmente interesantes, ¿verdad? Son mapas que contienen mucha información muy valiosa, y es difícil realmente apreciar los mapas en toda su dimensión si estamos lejos. Así que no es obligatorio, cada quien es libre de acomodarse donde quiera, pero van a aprovechar más
la charla si se pueden acercar un poco más. Así que, sin más preámbulo, le doy la palabra a Leo, que nos va a hablar, como les había comentado, sobre la dimensión espacial de la pobreza y la desigualdad en Costa Rica. Solo un dato adicional: Leo, conjuntamente con Juan Diego Trejos, elaboraron el Atlas de Pobreza para Costa Rica. Ese trabajo es de los trabajos que son investigación universitaria, que luego se convierte en instrumento para el diseño e implementación de política pública. Eso es lo que se está utilizando hoy en día para los programas de combate a la pobreza en Costa Rica, y seguramente se seguirán usando con mucho más fuerza en la próxima administración. Así que los dejo con Leonardo con esos antecedentes. Bueno, muchas gracias por la invitación a Rafael. Siempre para mí es un placer y un orgullo estar compartiendo con ustedes el conocimiento que generamos desde la academia con un fin que tiene la utilidad, ¿verdad?, y la transformación del conocimiento. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. Hoy vamos a tocar un tema que probablemente es de los temas, junto con el empleo, de los más importantes en el país, y de los más importantes porque, a pesar del gran gasto que hacemos e inversión que hacemos, no logramos, ¿verdad?, disminuir como deberíamos estructuralmente el tema de la pobreza y consigo la desigualdad. Hoy el tema que traigo a colisión es el tema de la pobreza y la desigualdad con un enfoque espacial. Entonces, no es lo que ustedes normalmente están acostumbrados a analizar, los datos, sino que aquí introducimos el tema del territorio. Normalmente a mí me gusta poner una imagen, porque cuando hablamos de pobreza, hablamos de desigualdad, estamos hablando de desarrollo humano, como bien lo dice el curso, análisis de desarrollo y pensamiento económico. Y al fin y al cabo, el desarrollo humano, ¿qué es? Es una serie de condiciones económicas, condiciones sociales, condiciones de educación, condiciones políticas, y todas esas condiciones se dan en un espacio, en un territorio. Normalmente nosotros nos alejamos de ese concepto. Todas estas cosas interactúan en un país, en un cantón, en un territorio, en nuestros barrios. Y es precisamente en esos barrios donde convergen todas esas dimensiones. Y es ahí, en esos barrios, donde se da precisamente el tema del desarrollo. Y es por eso que nosotros le tomamos mucha importancia al tema del espacio, al territorio, porque el territorio realmente importa. Y no es lo mismo hacer un análisis de la pobreza y la desigualdad si estamos ubicados en Guanacaste, si estamos ubicados en la región Brunca o la región Atlántica. Las particularidades, ese contexto, este entorno, influyen constantemente en las realidades que tienen y afectan a la pobreza y determinan a la desigualdad. Y es por ahí un poco donde va el enfoque que nosotros queremos aproximar con esta presentación. Básicamente, lo que hoy vengo a conversar con ustedes son cuatro aspectos. Un aspecto introductorio, porque me gustaría explicarles a ustedes cuál es el enfoque con el cual nosotros hacemos investigación. El tema de nuevas metodologías. Aquí, más que hablarles de datos que ustedes ya conocen sobre pobreza y sobre desigualdad, lo que me interesa es que ustedes conozcan, como economistas, que existen una gama importantísima de herramientas estadísticas, geográficas, de economía urbana y regional, que pueden transformar la forma en cómo se está enfocando actualmente el tema de la pobreza y de la desigualdad, pero sobre todo cómo se está abordando el tema de la pobreza y de la desigualdad. Son herramientas metodológicas que tal vez en Costa Rica no apliquemos mucho, pero que están por muchos años se están desarrollando en países desarrollados y que tienen una gran utilidad para el tema de la focalización, eficacia y eficiencia en los recursos públicos, que es una de las cosas más importantes que como economistas tenemos que saber y que como economistas debemos velar para que se cumplan en el Estado, porque nosotros pagamos impuestos, esos impuestos nos gustaría que se focalicen de la mejor forma. Y yo creo que con estas herramientas que yo les voy a presentar es una oportunidad para que ustedes como estudiantes aprendan, digamos, de nuevos métodos, más allá de lo que vemos de econometría o estadística, que hay formas nuevas de hacer eficiente y eficaz el uso de los recursos con un impacto muy importante sobre la sociedad, que es lo que buscamos todos, el tema del desarrollo humano. Y posteriormente les voy a presentar unos resultados concretos sobre unos mapas de pobreza que hemos hecho y algunas reflexiones y retos de cómo podemos mejorar desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión, el tema de la desigualdad y el tema de la pobreza. A manera de introducción, bueno, ustedes tienen los datos que siempre ven, ¿verdad? En el tiempo, el tema del Gini, el tema de la pobreza,
el tema del IPM. Cuando hablamos de desigualdad o cuando hablamos de pobreza por línea de ingresos, normalmente hacemos referencia a que el desarrollo humano se enfoca mucho en el tema de los ingresos como un proxy para medir desarrollo, y eso tiene muchas limitaciones. Yo lo que les vengo a mostrar acá es que nuestro enfoque no se centra solo en los ingresos, sino que es un enfoque de desarrollo humano, es un enfoque multidimensional para abordar tanto el tema de la pobreza como el tema de la desigualdad. ¿Okay? Nuestro enfoque es, nosotros vemos que la única forma de abordar estos dos temas es multifactor, y que identificando y comprendiendo esos determinantes es la única forma de que podemos mejorar las condiciones de pobreza y desigualdad en este país. Es la única forma de poder hacer un cambio estructural que podamos decir puede disminuir en el tiempo. Para nosotros, de lo contrario, si no enfocamos esto desde un punto de vista de desarrollo humano, multidimensional, muy difícilmente vamos a poder atacar el tema de la pobreza y la desigualdad. Otro de los aspectos por los cuales nosotros hacemos investigación y que hemos identificado como problemática en el país en el tema de la pobreza y la desigualdad es el tema de la formulación y gestión de los programas y proyectos sociales. Ustedes pueden ver la cantidad de instituciones que tiene el país para abordar el tema de la pobreza y la desigualdad, y también pueden notar que existen una cantidad enorme de programas y proyectos que recaudan recursos a través de impuestos para tratar de mejorar estas dos condiciones. ¿Okay? Y muchos de esos programas y proyectos incluso se traslapan. Y nosotros lo que hemos identificado es que estos programas y proyectos tienen un problema de base, y es que muchos son programas creados políticamente en el corto plazo. Es decir, la formulación y gestión de estos proyectos no es la adecuada. Estos proyectos no tienen una base sólida científica que nos permite identificar claramente cuál es el objeto de estudio que yo quiero analizar y atacar. No tienen una base sólida y científica de línea base que me permita a mí poder hacer una evaluación de si estos programas realmente están llegando a las personas que realmente lo necesitan, si estos programas realmente están cumpliendo los objetivos para los cuales fueron trazados, y si estos programas realmente cumplen con criterios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Actualmente, casi ninguno de estos programas se puede evaluar porque no fueron gestionados ni creados para ser evaluados. ¿Okay? Y difícilmente así entonces podamos hablar de costos de oportunidad de uso de los recursos públicos. Entonces, la forma como nosotros abordamos el tema de la pobreza y la desigualdad va enfocada a que sirva como un insumo para que estos programas y proyectos tengan un sustento, tengan información que permita ser no solo creados a partir de dicha información, sino que permitan ser evaluados. Pero también nosotros hacemos este tipo de estudios porque consideramos que hay que cambiar la mentalidad en cómo se aborda el tema de la pobreza y la desigualdad. Hay que cambiar los enfoques metodológicos que actualmente se están utilizando, porque es un hecho que si vemos esos datos de pobreza y desigualdad, que algo está pasando que no estamos atacando realmente el problema. Y parte de nuestro aporte va por el lado de la metodología. Creemos que con una buena metodología que genere información válida, información científica, podemos disminuir la pobreza y la desigualdad, porque este enfoque metodológico que incluye el espacio es una forma muy útil para generar eficiencia y eficacia, pero sobre todo para focalizar dónde, cómo y cuándo, y en el espacio cómo podemos abordar el tema de la pobreza. Y por último, para nosotros es sumamente importante, como ya lo mencioné, el tema del contexto geográfico en esta metodología, porque nosotros creemos que es ahí, en lo geográfico, en el barrio, en la comunidad, donde pasan realmente las cosas. No es lo mismo hacer una política de pobreza general, promedio para el país, y cuando hablo de promedio me refiero normalmente a los modelos econométricos que nosotros utilizamos a nivel país. Ahí estamos hablando de un promedio, pero cuando yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, bueno, ¿cómo puedo aplicar yo ese modelo econométrico a zonas específicas del país? Son esos determinantes, esos coeficientes significativos para cualquier zona del país. Es lo mismo la educación en la región Brunca para determinar la pobreza que lo que es en la región Chorotega. Este tipo de modelos con un contexto geográfico me permiten diferenciar en el espacio. Y eso hace que sea eficiente y eficaz el uso de los recursos, porque yo sé cuáles son los determinantes por los cuales la pobreza está afectando diversas zonas. Entonces para nosotros es muy importante lo que pasa en el espacio. Y volviendo al punto 1, nuestro enfoque de pobreza y desigualdad, como yo les mencionaba, va más allá de los criterios que mide la línea de pobreza, incluso va más allá del nuevo método que estamos utilizando de pobreza multidimensional, que tiene que ver con acceso
a vivienda, con acceso a salud, con acceso a trabajo, con acceso a protección social, etcétera, sino que para nosotros es muy importante lo que pasa en el entorno geográfico. ¿A qué me refiero con lo que pasa en el entorno geográfico? De repente existe la desigualdad. Para nosotros la desigualdad va mucho más allá de ingresos. Tiene que ver con el acceso equitativo a infraestructura, por ejemplo, de transporte, infraestructura sanitaria, infraestructura de educación. Tiene que ver con el acceso al espacio público, ese derecho a la ciudad, es decir, poblaciones que tengan acceso a áreas verdes, áreas recreativas, porque todo eso es el entorno y todo eso afecta a la desigualdad y afecta a la pobreza. No podemos ver la pobreza solo como ingresos, sino que tenemos que verla como multifactores. Y esos multifactores tienen que ver con las dimensiones que enfoca Amartya Sen en los derechos humanos y tienen que ver con el entorno, con la infraestructura y esas condiciones que determinan ese desarrollo social y económico dentro de los contextos geográficos. Entonces, lo primero que vengo a presentarles es un análisis que hicimos sobre la pobreza y la desigualdad con un enfoque espacial y multidimensional. Entonces, lo primero que quiero es que se quiten de la mente el tema de la desigualdad como una cuestión de quién tiene más ingresos y quién tiene menos ingresos. Yo creo que eso se queda corto cuando hablamos de derechos humanos. Y aquí nos vamos a enfocar no solo a ingresos, sino que nos vamos a enfocar al tema de la accesibilidad a todos esos recursos que el entorno nos genera y por los cuales nosotros que nos permiten hacer o tener una mayor calidad de vida. ¿Qué implica esto? Implica que nosotros tomamos en cuenta 4 variables. La primera tiene que ver con el tema de las personas y de los hogares. Es lo que normalmente y tradicionalmente se analiza cuando analizamos pobreza. Nosotros cuando analizamos pobreza, analizamos a las personas y analizamos a los hogares. Sacamos un perfil de esa población y a partir de eso caracterizamos sus niveles de pobreza. Pero aquí el enfoque que nosotros tenemos es más allá de las personas y de los hogares. Nos interesa ver con este modelo el tema de brecha que tiene que ver con el género, que tiene que ver con la edad, con la etnia, con la nacionalidad, etc. En este enfoque de personas analizamos el perfil socioeconómico que tiene que ver con el tema demográfico, con el tema étnico, con el tema etario, etc. También el tema de la pobreza y la desigualdad lo enfocamos desde el punto de vista de acceso a servicios básicos que nos condicionan o nos generan una mayor calidad de vida. Y aquí tomamos en cuenta las dimensiones que ustedes ya conocen, como el tema de trabajo, el tema de salud, el tema de vivienda, el tema de educación, el tema de tecnologías de la información, el tema cultura, espacios públicos, etc. Entonces, nuestro enfoque de pobreza y desigualdad tiene que ver con lo ya tradicional, que es el perfil de las personas, pero también tiene que ver con el acceso a condiciones básicas. Otro tercer elemento que tomamos en cuenta, como yo ya les mencionaba, es el entorno. ¿Okay? Y ese entorno tiene que ver no solo con la tenencia de estas condiciones, sino con el acceso a esas condiciones. No es lo mismo tener infraestructura que acceder a esa infraestructura. Y eso es uno de los temas que más sesgan los análisis de pobreza y desigualdad. Si ustedes se fijan en muchos de los indicadores, normalmente a nivel de distrito o cantón lo que decimos es, bueno, este distrito tiene X cantidad de escuelas, X cantidad de centros de salud, X cantidad de colegios, y ya con eso pensamos que ese distrito está más o menos desarrollado en comparación con otro. Pero nada más largo de eso está la realidad de muchas de las zonas del país. Para poder realmente hablar de que esa infraestructura impacta en el nivel de desarrollo social y económico de estas comunidades, tenemos que mejorar la calidad de los análisis. Y es esta metodología la que nos permite calcular realmente, a través de sistemas de información geográfica, la accesibilidad que tienen todas esas comunidades a esa serie de bienes y servicios. ¿Okay? Desde salud, alcantarillado, educación, salud. Solo así nos permite tener una idea realmente de las brechas y las desigualdades que existen en el acceso a servicios básicos. Pero también hay un componente muy importante que el entorno nos genera, que es el tema de las amenazas naturales. ¿Okay? También tenemos desigualdad. Hay zonas, y normalmente zonas de ingresos bajos, que están expuestas a amenazas naturales. Y no están ahí porque quieran, sino porque el mismo mercado inmobiliario les ha hecho irse hacia ahí. Entonces es importante cuando analizamos el entorno y las desigualdades tomar en cuenta también el tema de las amenazas naturales. ¿Okay? Y tal vez ustedes digan, bueno, nosotros como economistas, ¿por qué tenemos que ver con eso?
Y la verdad es que mi experiencia en los últimos 10 años en el tema es que nosotros como economistas, si vamos a tratar de entender por qué las personas toman decisiones en la sociedad y cómo mejorar las condiciones de vida de esas personas, tenemos que tener un enfoque multidimensional y no nos podemos limitar solo a condiciones económicas, sino que tenemos como economistas aprender a interpretar el tema social, el tema ambiental y el tema de infraestructura. El hecho de que tengamos una formación económica no nos limita a aprender y conocer de nuevas herramientas para poder aplicar esto. ¿Okay? Esto no es exclusivo de la geografía o de la ingeniería o la arquitectura. Como economistas tenemos la capacidad de generar este tipo de información. Entonces, llevamos 3 elementos para calcular la desigualdad y la pobreza. El primero es las características de las personas, el tema de acceso a necesidades básicas y el tema de cómo influye el entorno en estas personas. Y un último tema, que es el tema, uno de los más importantes, que es el tema de los patrones de localización. ¿A qué me refiero con esto? Con esto me refiero a integrar esas 3 variables anteriores y ponerlas en el espacio. ¿Esto por qué es importante? Porque me permite decir dónde están estas personas, cómo son esas personas y qué patrones de distribución tienen. Básicamente lo que yo estoy diciendo con este análisis es, existen concentraciones de personas con características similares en zonas y espacios X o Y. ¿Okay? Y es la combinación de estos 4 elementos los que nos permiten comprender y abordar el tema de la pobreza y la desigualdad con un enfoque multidimensional. A eso es lo que nosotros llamamos un enfoque multidimensional. Y este abordaje implica, digamos, el conocimiento casi que completo del entorno o el barrio en el cual vivimos. ¿Por qué me refiero a entorno o barrio? Porque nuestra unidad de análisis en este ejercicio que vamos a hacer no es el cantón, no es el distrito, es literalmente las cuadras. ¿Okay? Entonces, a partir de esas cuadras y con el uso de información en cada uno de esos elementos georreferenciada, es decir, el punto exacto en el espacio, me permite a mí hacer este tipo de análisis. Y realmente ir localidad por localidad y decir, existen brechas y desigualdades en el acceso a las condiciones que generan la pobreza y la desigualdad, más allá de lo que es la línea de ingresos. El primer paso, y probablemente el paso más objetivo, pero que se ve fácil y que normalmente en la investigación nos cuesta tanto, es identificar cuál es nuestro objeto de estudio, qué es lo que queremos evaluar, qué es lo que queremos estudiar, qué es lo que queremos analizar. Muchas veces suena fácil, pero identificar eso en una investigación o en una evaluación a veces es complicado. Entonces, en este tipo de ejercicio, lo que hacemos es, bueno, identificamos a las personas que tengan carencias críticas. ¿A qué les llamo carencias críticas? Si estoy hablando de análisis multidimensional, son todas aquellas personas que no tienen acceso a educación, a salud, a empleo, a protección social, a trabajo, etc. Ustedes identifican a esas personas y una vez que las identificamos, el segundo paso es clasificar la intensidad de esas carencias o esas necesidades que tienen. Entonces, una vez que clasificamos esa intensidad desde que no tiene hasta que tiene 3 o 4, ¿verdad? Lo que hacemos es cruzar esa información que ustedes ya saben utilizar con bases de datos y la llevamos a sistemas de información geográfica. Y la ponemos en un mapa, la ponemos en el espacio. Y esos sistemas de información geográfica pueden ser cantones, pueden ser distritos, pero entre más pequeña sea la unidad geográfica que estemos utilizando y a la que ustedes tengan acceso, más rico va a ser el tipo de análisis que vamos a hacer, porque más rico va a ser la focalización que podamos realizar. No es lo mismo decirle a un político que tiene poder para ejecutar programas y proyectos sociales, bueno, es que hay 30.000 personas en pobreza, desamparados, a decirle que en qué cuadras y en qué localidades están, ¿verdad? Entonces, el tema de la escala aquí juega un rol muy importante en el análisis. Y aquí, para efectos de este caso, nosotros utilizamos unidades geoestadísticas mínimas, que como ustedes saben, es la unidad más pequeña que utiliza el censo para hacer aplicar las entrevistas y las encuestas que realiza. Y del cual es la unidad geográfica más pequeña a partir de la cual existe información. El segundo paso implica hacer una representación espacial a nivel micro de esa información. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, como ustedes saben, Costa Rica es un país muy pequeño, pero es un país muy heterogéneo a lo interno. Tenemos zonas relativamente densas, tenemos zonas muy dispersas, tenemos zonas muy rurales. Y eso implica que el análisis espacial no se puede ver homogéneo, sino que tenemos que ponderarlo por las diferentes características que tiene. Entonces, cuando vamos a representar a la población, a los hogares en condiciones de pobreza a nivel micro, tenemos que tomar en cuenta que nos vamos a topar con zonas urbanas que son muy densas
y que la unidad de análisis son cuadras a zonas rurales, que pueden ser la unión de varias cuadras, o a zonas rurales dispersas que implican hectáreas o implican una cantidad mayor de área. Intuitivamente, esto lo que nos está diciendo es que la realidad de la pobreza desde el punto de vista espacial es muy diferente dependiendo de la zona en que nos ubiquemos. No es lo mismo abordar la pobreza en una zona urbana, a una zona rural o a una zona dispersa, por la cuestión de la escala. Es decir, el efecto que tiene cada colón que yo invierta en una zona dotada ya de infraestructura como una zona urbana es mucho más grande que el que puede tener en zonas rurales y zonas dispersas. Y aquí también nos va dando una idea, que más adelante lo vamos a tocar, de por qué es tan importante dentro del tema de la pobreza, el tema de la planificación urbana. Y el tema de por qué es importante concentrar las personas en núcleos consolidados urbanos o en ciudades, pensando un poco en el tema de economía de escala. El tercer paso es llevar todos esos análisis micro que hemos hecho a un nivel macro país, para ver cómo se representa todo ese análisis a nivel país. Y es así entonces como podemos tener un mapa de Costa Rica de pobreza que nos muestra, o lo podemos descomponer en una N cantidad de unidades muy pequeñitas. Aquí, por ejemplo, tenemos cerca de 50.000 unidades pequeñas de pobreza. Y este análisis, si se compara con un análisis distrital que tiene 470 distritos, es potencialmente, digamos, más rico desde el punto de vista de análisis, desde variabilidad hasta de caracterización, hasta de perfil, etc. Sin embargo, cuando yo presento esto, por ejemplo, a algún funcionario que ejecuta políticas y le llevo este mapa, pues me va a decir, es que aquí no sé qué hacer, qué significan los colores y qué puedo hacer con tantos polígonos o con tantas áreas, ¿verdad? Entonces, para que se tengan una idea, rojo significa que en esas zonas más del 50% de las personas están en pobreza y celeste significa menos del 10%. Es decir, tenemos una realidad visualmente heterogénea, digamos, con respecto a la distribución de la pobreza en Costa Rica. Entonces es aquí cuando tenemos este tipo de cosas, donde la economía urbana, donde la econometría espacial o la geoestadística juega un papel muy importante para pasar de este mapa a un mapa que realmente nos sirva desde el punto de vista de políticas públicas. Y yo aquí los invito a ustedes a que estudien el tema de la econometría espacial, porque es un tema que tiene mucho potencial y es un tema que corrige muchos errores que la econometría convencional tiene. El tema de la autocorrelación, el tema de la econometría espacial toma en cuenta las características del espacio y es muy rico desde el punto de vista de análisis para generar resultados de políticas públicas. Entonces, pasamos de este mapa a lo que yo llamo un mapa de focalización, es decir, un mapa que me muestre dónde y cómo y qué patrones tienen la pobreza en Costa Rica. Este mapa de focalización tiene un instrumental metodológico bastante robusto, que se ha desarrollado a través de los años, principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, y que es la unión de la microeconomía y de la microeconometría con la geografía. ¿Okay? Todos estos análisis que están acá tienen niveles de error y de niveles de confianza que me permiten a mí tener resultados robustos con respecto a lo que yo voy generando. Y aquí ustedes pueden, aquí les puse algunos indicadores que utilizamos, ustedes pueden luego revisar en la literatura, que tienen que ver con el tema de autocorrelación espacial, con el tema de densidad espacial, etc. Curiosamente, si ustedes han visto en econometría, lo que uno busca con los modelos de econometría de regresión simple, es que, si ustedes han notado, que los errores ojalá no estén correlacionados, porque eso nos crea sesgos. En este caso, cuando analizamos el espacio, lo que yo ando buscando es todo lo contrario, es decir, que los errores estén correlacionados, lo que se conoce aquí como autocorrelación espacial. ¿Por qué esto es importante? Porque esto lo que me está diciendo es que existen patrones homogéneos en el espacio que me permiten a mí crear conglomerados de valores similares, ¿ok? Y estos patrones espaciales me van creando clústeres, me van creando asociaciones de valores similares, en este caso de pobreza, ¿ok? Entonces aquí, al revés a lo que nosotros conocemos, cada vez que me deo el test de autocorrelación espacial positivo es algo bueno, porque quiere decir que ha identificado patrones que me permiten crear focalización de la variable que estoy analizando. Esto es parte, digamos, del análisis que eso implica. Vamos a ver, normalmente en econometría ustedes utilizan algunos ponderadores, que pueden ser coeficientes o cualquier tipo de
de variable que me pondere las variables que estoy utilizando. Aquí yo utilizo variables de la vida real, yo utilizo distancias, yo utilizo carreteras, yo utilizo aspectos físicos, yo utilizo, por ejemplo, características topográficas que me permitan ponderar áreas con características similares, los territorios. Entonces, este tipo de análisis a mí me gusta mucho porque es mucho más apegado a la realidad. Y estos son lo que yo llamo matrices de pesos espaciales para ponderar las características de las diferentes áreas y territorios geográficos. Entonces, si ustedes recuerdan el mapa grande de Costa Rica, yo extraje y traje aquí Heredia para que vieran cómo este tipo de análisis permite transformar y focalizar. Pasamos de un mapa de carencias por UGM, como el que tenemos allá a la derecha, a un mapa que yo llamo mapa de clúster de carencias por UGM. ¿Okay? Pasamos de un mapa que es totalmente visualmente heterogéneo a un mapa que ya nos empieza a mostrar, entonces se ve bien, algunos patrones de concentración. Ahora, ¿qué significa este color negro? ¿Qué significa este color gris y este color celeste? Esto lo que significa son diferentes resultados que me tira el modelo. Esto es un modelo de econometría espacial que él utiliza y entonces él me tira 5 posibles resultados. Yo normalmente, dependiendo del análisis, ando buscando, por ejemplo, los valores altos o los valores bajos, dependiendo de lo que ustedes estén analizando. En este caso, el primer resultado, valores alto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que son zonas con altas concentraciones de pobreza que están cerca unas de otras de manera tal que forme un clúster. ¿Qué tan cerca o qué tan grande es ese clúster? Ese clúster está ponderado, como yo les dije, por la distancia. Conforme yo me voy alejando, él va perdiendo lo que se llama potencia estadística. Entonces el clúster se va, como que tiene límites ahí. Y esos límites son límites estadísticos. Detrás de todo esto hay un test estadístico que me dice, a un nivel de error del 1%, este clúster se mantiene. ¿Okay? Entonces, lo que ustedes ven en color negro son conglomerados de alta pobreza. Lo que ustedes ven en color celeste son conglomerados de baja pobreza, lo que nosotros podemos llamar grupos o concentraciones de ingresos altos. ¿Okay? El modelo también me tira valores atípicos o outlier, que llamamos, que son concentraciones de valores altos cerca de concentraciones de valores bajos. ¿Dónde podemos ver eso? Donde hay, por ejemplo, un montón de condominios cerca de un precario, un montón de zonas urbanas de altos ingresos cerca de un precario. Y él lo mide en las dos direcciones, donde hay una mayor concentración, por ejemplo, de ingresos bajos cerca de ingresos altos, o donde hay una mayor concentración de ingresos altos cerca de ingresos bajos. Y ahí tenemos ahí esas 4 variables. Y el último resultado que me tira es lo que llamamos no significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el espacio es tan heterogéneo, es decir, tenemos viviendas de ingresos altos, viviendas de ingresos medios, normalmente una gran gama de viviendas de clase media, que él no permite hacer una asociación espacial, no permite generar clústeres. Entonces, en todo eso que ustedes ven gris, es lo que podemos llamar la distribución espacial de la clase media. ¿Ok? Para efectos de la política pública, a mí lo que me interesaría es los concentraciones de valores altos, porque ahí es donde se concentra realmente la pobreza. Y es muy diferente, si a mí, por ejemplo, me dijeran ataque la pobreza en Heredia, tener un mapa como el que yo les presenté anteriormente, este que está acá, yo no sé aquí dónde actuar, a tener un mapa como este. Y esta es la gran ventaja que permite la geoestadística espacial, me permite focalizar. Y este es el tema de pobreza. Ustedes esto lo pueden hacer con educación, lo pueden hacer con salud, lo pueden hacer con empleo, con cualquier otra variable. Aquí lo único que debemos tener es unidades pequeñas que me permiten a mí generar esos conglomerados. Ahora, el mapa no solo a mí me permite generar, esos conglomerados de pobreza, sino que el programa que ustedes pueden descargar también de manera gratis, ustedes buscan sistemas de información geográfica, lo pueden aprender a usar, o le pueden decir a la universidad que les compre ArcGIS, que es el sistema que yo utilizo, les permite a ustedes tener en el espacio cada unidad geográfica asociada a todas esas variables que yo venía analizando. ¿Ok? Entonces ustedes pueden tener para cada unidad un perfil exacto de todas las variables concentradas en puntos específicos. Entonces la herramienta es muy útil. ¿Por qué? Porque de repente yo quiero pasar de pobreza a otro tema y esta información ya me sirve, es solo combinarla en el espacio. ¿Okay? La información no se pierde. Y esto es una base de datos que es muy robusta en términos de capacidad. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, yo estoy utilizando 4,5 millones de observaciones. Estoy utilizando el censo completo. Y la base, y digamos que
el programa aguanta hasta 20 millones de unidades. Entonces es un programa que es muy fuerte desde el punto de vista de capacidad, pero que tiene casi 15 años desarrollando el tema de la geoestadística espacial y de la econometría espacial. Ustedes con estos programas pueden generar ya modelos econométricos geográficamente ponderados y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces es una herramienta muy poderosa. Entonces, volviendo al tema, ya brinqué a la región Chorotega y lo que les quiero mostrar acá es qué pasa cuando yo ya solo dejo las concentraciones de pobreza. Entonces me queda un mapa como esto, donde las manchas rojas ya están filtrados por valores altos. ¿Ok? Ahora, a mí me interesa también saber o decirle a la persona que está trabajando el tema de pobreza, pensando un poco en el óptimo de Pareto, decirle, bueno, yo a usted le puedo dar un mapa de la región Chorotega y le puedo decir que en tal cantidad del área se concentra tal cantidad de pobres y en un área exacta. Cuando yo hablo de áreas netas es porque yo ahí le quito todo lo que son parques nacionales o cualquier otro tipo de distorsión que tenga el conglomerado que yo estoy utilizando, que también ustedes lo pueden utilizar si saben utilizar sistemas de información geográfica. Es muy fácil, digamos, cuando se tiene la información. Entonces, la idea con este trabajo era crear un mapa para Costa Rica con todas estas manchitas, digamos, rojas que muestran los conglomerados de pobreza. Y estos conglomerados de pobreza no solo los tengo en este tipo de mapas que son así, son de esta forma, sino que yo los puedo llevar para que la gente lo visualice y lo pueda identificar más fácil a imágenes satelitales. Entonces yo lo que hago es superponer ese mapa con imágenes satelitales. No sé si se ve bien, pero ven, yo aquí tengo marcado con rojo las mismas manchas ya en una imagen satelital. Y ahí todavía es más fácil para las personas poder visualizar y ubicar dónde están las concentraciones de pobreza. Ahora les voy a mostrar qué pasa ya cuando yo integro todo a nivel de Costa Rica con lo que yo llamo resultados parciales. Este es el mapa de conglomerados de pobreza para todo Costa Rica. Ven que es un mapa muy distinto a un mapa que ustedes hayan visto de pobreza de cantones, un mapa que hayan visto de pobreza de distritos. ¿Por qué? Porque estos conglomerados de pobreza no respetan lo que son los límites político-administrativos, porque al fin y al cabo la pobreza no termina donde termina un límite político-administrativo, que es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de analizar la pobreza por cantones o por distritos. Normalmente decimos, bueno, es que esta zona de San José no es pobre, pero en realidad tiene como un precario que es una continuación en el espacio. La mayoría de pueblos y barrios de Costa Rica son continuaciones en los límites políticos administrativos. Es incluso peligroso decir que un cantón es menos pobre o más pobre porque en promedio, digamos, todo se compensa, ¿verdad? Entonces, este tipo de análisis, en realidad cada una de estas manchas, aquí puede pasar un límite político administrativo y a él no le interesa, a él lo que le interesa es ver dónde se concentra la población en el espacio, ¿ok? Y es mucho más rico desde el punto de vista de la focalización. Entonces, específicamente, ¿qué resultados llegamos con ese análisis? Desde el punto de vista de la focalización, nosotros identificamos 107 conglomerados de pobreza, ¿okay? Y esa es la distribución de los conglomerados de pobreza a nivel regional. La región central es la región que tiene más conglomerados, tiene la GAM, perdón, 26 conglomerados, y esto nos ayuda a romper a veces un mito que decimos que la pobreza rural depende en términos relativos. En términos absolutos, Costa Rica yo siento que tiene una ventaja, y es que la mayor cantidad de la pobreza se concentra en zonas urbanas. ¿Por qué eso es una ventaja? Porque las zonas urbanas están dotadas de mayor infraestructura y acceso a servicios que se pueden mejorar, y es más fácil llegar ahí con eso. Y el otro tema es que es más fácil porque está más densamente concentrado. Y ahí encontramos 26%, 26 de los conglomerados de los 107. Luego en la región Huetar Atlántica encontramos 18, 19 en la región Chorotega, 11 en la región Huetar Norte, 12 en la Pacífico Central, 12 en la región Brunca y 9 en el resto de la región central, que es la periferia del Valle Central. Ahora, vean lo importante de este tipo de análisis. Este tipo de análisis me permite a mí, en el 15% del área del país, concentrar al 65% de las personas en condición de pobreza. Es decir, yo ya no tengo que ir por los 51.100 kilómetros cuadrados que tiene el país buscando a las personas en condición de pobreza, sino que en el 15% del área yo puedo identificar casi al 70% de las personas en condición de pobreza. ¿Ok? Y este análisis que está acá es de necesidades básicas insatisfechas. Cuando lo replicamos para pobreza multidimensional, que es lo que está utilizando ahorita el gobierno, el porcentaje llega al 70%.
Entonces ahí podemos hacer una relación de Pareto 20-80, ¿verdad? Atacando todas estas concentraciones de pobreza, yo puedo tener un impacto muy grande en la disminución de la misma, que es un aspecto que desde el punto de vista de la economía, nosotros como economistas es lo que andamos buscando, la eficiencia en el uso de los recursos que son escasos, y que son escasos todavía más en contexto de déficit fiscal, ¿verdad? Ahora, no sé si se ve bien, pero poniéndole datos para que ustedes tengan una idea, cuando yo hablo de conglomerados de pobreza, es que ahí realmente es donde se concentra la mayor cantidad de personas en condición de pobreza. Por ejemplo, si ustedes ven este dato acá, región Huetar Atlántica, 18 conglomerados, representa solo el 3,7% del área del país, pero ve la incidencia de la pobreza en esos conglomerados, 84%. Okay. No solo es donde se concentra más, sino que la incidencia es la más alta. Y yo puedo llegar a determinar, no para cada región, para cada cuadra o para cada hectárea, cuál es la incidencia en cada una de esas zonas. Por eso a esto yo lo llamo focalización, porque realmente me permite ver dónde están esas personas. El otro tema que es importante, aparte de dónde están y qué patrones de distribución tienen, es quiénes son esas personas, qué características tienen. Es como darle rostro a la pobreza y a la desigualdad. Entonces, bueno, ahorita vemos esta parte. Quiero aquí hacer una pausa y decir que para nosotros este tema de la pobreza, tal cual está acá, es todavía parcial. ¿Por qué? Porque para nosotros el tema de la pobreza y la desigualdad no se puede analizar si dejamos de lado otras variables del entorno. Aquí solo estamos analizando la pobreza desde un enfoque multidimensional de acceso a ciertos bienes y servicios y de acceso a educación, salud, vivienda, etc. Pero para nosotros, para que sea un enfoque de desarrollo humano, debemos tomar en cuenta el entorno y cómo ese entorno interactúa y a la vez crea desigualdades territoriales en las personas, en las comunidades y en los cantones. Entonces, una vez que teníamos ese mapa de pobreza que yo les mencioné ahí, con todo ese perfil y características, el segundo paso en el análisis, para hacer un análisis completo de desigualdad, es integrar las variables del entorno. ¿A qué variables del entorno me refiero? Me refiero, por ejemplo, al acceso a transporte público. Y aquí por transporte público me refiero a rutas de transporte público y a carreteras. Que esto es sumamente importante para el tema de la accesibilidad. Yo a veces no entiendo cuando hablamos de que hay carencias de educación y de salud si no tomamos en cuenta el tema del acceso. Es decir, de nada me sirve a mí tener escuelas y colegios si yo no tengo una buena ruta de transporte público, que tenga una frecuencia adecuada y si no tengo buenas carreteras que me conecten un lugar con otro. Entonces aquí nosotros incorporamos el tema de transporte público como una condición necesaria para analizar el tema de la desigualdad y la pobreza. Nótese que aquí estamos utilizando desigualdad y pobreza casi de la mano. O sea, hay desigualdad por una serie de factores y hay problemas y hay pobreza por una serie de factores que son causa y efecto. El otro tema tiene que ver con el tema de la topografía. Y porque el tema de la topografía es importante, porque el tema de la topografía está muy asociada a las mejores y peores zonas, está muy asociada al tema de amenazas naturales, ¿ok? Normalmente las personas en condición de pobreza en un mercado inmobiliario como el que actualmente tenemos, tienden a buscar por necesidad las peores zonas, y esas zonas normalmente están muy largas de la infraestructura, de la dotación de infraestructura, y están en amenazas naturales, y eso es otro tipo de desigualdad que normalmente no se mide, que es el acceso a tierras adecuadas para la construcción de vivienda, adecuadas no solo por amenazas, adecuadas por el acceso a infraestructura. Luego está el tema de amenazas naturales, y aquí tomamos en cuenta inundaciones, deslizamientos y amenazas sísmicas. Y un tema que en economía urbana es muy importante es el tema de los espacios públicos. O sea, hay desigualdad en este país por el tema a espacios públicos. ¿Cuántos metros de áreas verdes y recreativas tenemos por persona en Costa Rica? Si ustedes no saben, por ejemplo, la mayor densidad de áreas verdes por persona en Costa Rica se da en la GAM, cerca de 2 metros por persona, cuando el promedio estándar aceptable es de 12. Y en las zonas en condición de pobreza, esto es la mitad. Entonces, a lo que yo voy con esto es que probablemente es en los espacios públicos donde nosotros interactuemos más, generemos capital social, podemos tener un ambiente de seguridad ciudadana, una percepción mejor,
podamos tener recreación, es en los espacios públicos donde se generan plusvalías, es en los espacios públicos donde se genera la organización comunal. Es decir, no tomar los espacios públicos dentro de la concepción y el abordaje de la desigualdad es dejar de lado uno de los elementos más importantes. Entonces nosotros acá tomamos en cuenta el tema de los espacios públicos. Básicamente lo que hacemos es cuáles de esos conglomerados de pobreza tienen acceso o no a áreas verdes y recreativas. El tema de la educación, aquí tomamos en cuenta no la tenencia de escuelas y colegios, sino tenemos en cuenta también la accesibilidad a esas escuelas y colegios. Y más adelante les voy a explicar cómo se construye y cómo se calcula la accesibilidad a la educación. Y aquí es importante que tomen en cuenta que hay que tener datos georreferenciados, es decir, la ubicación exacta de la escuela, del colegio, del prekinder, de la universidad, del colegio técnico, para poder hacer los análisis que aquí estamos haciendo de coberturas. El otro tema que consideramos importante es el acceso a la red de cuidado y de salud. Por red de cuidado me refiero a toda la red de cuidado que ustedes conocen, pero también a los NCNI, hospitales, clínicas, tipos de hospitales, digamos, de gran tamaño, etc. Y por último, otras variables censales, que esta nos permite ver un poco la cara de la pobreza, y es el perfil demográfico de estas personas, el perfil socioeconómico, el perfil laboral, etc. Entonces, una vez que nosotros integramos esta información a los mapas de pobreza, ya sí podemos estar hablando realmente del tema de la pobreza y del tema de la desigualdad, porque aquí realmente sí estamos utilizando dónde están ubicados y en qué entorno viven. Estamos dando cara y rostro a esas personas y a esas condiciones en las cuales viven. Entonces, nada más para que tengan una idea, porque tampoco es tan fácil así como se ve, digamos, calcular este tipo de cosas. La forma en cómo nosotros calculamos accesibilidad. Entonces, tal vez, si ustedes se fijan, nosotros tenemos para cada variable diferentes tipos de escalas y diferentes tipos de información. La información geográfica uno la puede representar de tres tipos: polígonos, por ejemplo, el área de un distrito, el área de una cuadra; puntos, como es una escuela o un colegio; líneas, como es una carretera, ¿verdad? Entonces, toda esa información la tenemos que tener georreferenciada y bien localizada, ¿ok? El segundo punto, que es un tema que es muy importante, es que aquí hay que utilizar un método que normalmente conocemos en geoestadística como extrapolación espacial. Cuando ustedes hacen los modelos de econometría y, por ejemplo, esos datos que le dan los extrapolan en el tiempo, yo aquí extrapolo en el espacio, ¿ok? Entonces, si yo tengo puntos acá, yo lo que trato con la extrapolación espacial es crear áreas de influencia, de manera tal que el área de influencia se corte cuando llegue otro punto con otro valor diferente. Es lo mismo que hacemos en econometría para hacer series de tiempo, pero aquí es en el espacio. Y eso a mí me permite poder tener el dato a nivel de todo el país, extrapolando. Todo eso está asociado a un nivel de error y un nivel de confianza, como lo hacemos en los modelos estadísticos tradicionales. El otro tema, que es un tema que a mí me fascina, es el tema de las áreas de cobertura. Entonces yo tengo un punto en el espacio y yo puedo determinar, de acuerdo a la literatura, cuánto es lo idóneo que, por ejemplo, un niño debe caminar para llegar a la escuela, para llegar al colegio, para llegar a un centro de salud, etc. Y a partir de eso, yo creo indicadores de accesibilidad. Y yo puedo decir, este conglomerado de pobreza tiene una accesibilidad alta, baja o media con respecto a cada uno de los servicios que nosotros vimos ahí: transporte, salud, educación, etc. Y el otro tema es el uso de imágenes satelitales. Las imágenes satelitales, hay algunas, la mayoría se pueden conseguir de alta resolución y nos permiten a nosotros sobreponer los datos censales normales, los datos de áreas de influencia y los datos en el espacio. ¿A qué me refiero a esto? Que yo puedo superponer todo eso, por ejemplo, a pendientes, amenazas naturales, etc. Entonces, en la integración de todas estas variables, lo que me permite a mí tener un análisis más integral de lo que es la tenencia, es decir, la infraestructura por sí sola puesta en el espacio, la accesibilidad de las personas a esa infraestructura y el tema de la cobertura, ¿ok? Y aquí sí es importante tener criterios técnicos para decir cuándo es una cobertura alta, cuándo es una cobertura baja, cuándo es una accesibilidad alta y cuándo es una accesibilidad baja. Y esos criterios normalmente ya han sido desarrollados por otras ciencias, pero que en la economía podemos utilizarlos para hacer este tipo de análisis. Y esto es un poco, digamos, cómo yo construyo con estas bases de datos áreas de servicio. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si es una escuela y estas son las cuadras que tiene, o si es una carretera, cuánto más o menos debe estar cerca de las rutas de transporte o las rutas o las mismas carreteras,
esta es la forma en que sistemas de información geográfica me permite a mí crear diferentes formas, puede ser un cuadrado, puede ser esta forma irregular o un círculo, para medir áreas de influencia. Y a partir de esto, entonces yo empiezo a hacer categorías de accesibilidad y de cobertura. Entonces, si esta es una carretera y las personas viven en este rango que se ve en verde acá, yo le puedo decir que es una accesibilidad óptima. Si ya viven en la parte anaranjada, yo puedo decir que es una accesibilidad alta. Si viven en esta otra aquí, es una accesibilidad media y aquí una accesibilidad baja. Y la literatura me permite ver eso. Claro, tenemos que irnos a la literatura de ingeniería de transporte, pero no es nada que sea ajeno a nosotros, lo que ocupamos es el indicador. Y nosotros con el sistema empezamos a calcular distancias y decir, este conglomerado de pobreza tiene una accesibilidad alta, óptima, alta, media o baja con respecto a X o Y servicio. ¿Okay? Entonces, es así como nosotros vamos calculando una serie de indicadores que me permiten realmente ver la desigualdad en el acceso a infraestructura y básica para tener un nivel de desarrollo básico. Algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se trabaja este. Y traje el caso de la GAM porque es el caso, digamos, que visualmente es más fácil de ver de todas las regiones. Por ejemplo, este es el acceso a preescolares y escuelas. Cada uno de esos puntos que ustedes ven ahí es una escuela o es un preescolar. Entonces yo lo que hago, de acuerdo a la literatura me dice, lo idóneo es que un niño tenga que caminar menos de 600 metros, que es lo que ustedes ven en color verde ahí. Eso es un radio de 600 metros. No es un radio que yo hago un círculo, sino que yo lo hago a través de las carreteras, por eso es irregular. Y eso es lo que yo llamo clase A. Son zonas que tienen clase A en acceso a escuelas y preescolares. Y así voy haciendo círculos de acuerdo a la literatura hasta llegar al círculo celeste que me dice que el niño tiene que caminar más de 2000 metros, es decir, 2 kilómetros para llegar a la escuela o el preescolar. Entonces, si llevamos esto a nivel micro, yo puedo tener este tipo de análisis acá. La idea con esto es clasificar cada uno de los conglomerados de pobreza identificados de acuerdo a la accesibilidad a preescolar y escolar. ¿Por qué? Porque normalmente estos niños que son pobres tienen que ir a escuelas públicas y como que no van a pagar una buseta, ¿verdad? El caminar es una de las formas de llegar a estas instituciones. Esta realidad es genial porque uno ve aquí escuelas en todo lado, pero si yo les presento el mapa, por ejemplo, la región Brunco, la región Huetar Norte, la cantidad de celestes es lo que predomina. O sea, los niños sí tienen que caminar bastante, a pesar de que existe una proliferación desde hace 60, 70 años de escuelas unidocentes, ¿verdad? Que ese es otro tema que podemos tocar en otra ocasión. Pero ahí también me permite ver la calidad de las escuelas que está asistiendo esa gente. Aquí hay un tema importante. Cada uno de estos puntos, ¿okay? Yo sé toda la información de esa escuela. Yo sé cuánta gente tiene matriculado, cuántos profesores tiene, cuál es el título de esos profesores, la calidad de la infraestructura de esa escuela, ¿verdad? El acceso a servicios que tiene esa escuela, la deserción de esa escuela, la repitencia de esa escuela. A lo que voy con esto es que este tipo de análisis no solo me permite ver cobertura, sino que me permite ver a qué calidad de escuela están yendo esos estudiantes. Si ustedes quieren hacer un análisis diferente, si quieren hacer un análisis, por ejemplo, para ver los factores de exclusión de los estudiantes, por ejemplo. Entonces, este análisis es muy rico, pero para efectos de esto nos interesa ver la accesibilidad a la escuela sin ver la calidad de la escuela, pero la información está ahí. Vean esto, por ejemplo, es un área servida para colegios. Entonces ustedes lo que ven aquí son menos puntos. Normalmente los colegios obviamente son menos que las escuelas. Entonces las áreas de cobertura, de acuerdo a lo que dice la teoría, son mucho más grandes, ¿verdad? Los colegios cubren un área más grande y por tanto, al igual que con las escuelas, yo puedo crear calidad de áreas de cobertura. Igual como lo mencioné antes, cada una de esas escuelas tiene una base de datos que está detrás de cada escuela, cada punto, con todas las características del perfil del estudiante, del maestro, de la infraestructura de la escuela y del contexto. Áreas verdes y recreativas. Este es el mejor escenario que tiene el país de áreas verdes y recreativas porque es la GAM. Entonces acá, igual, yo tengo, digamos, acceso a áreas verdes y recreativas, sin embargo ustedes ven la gran cantidad de áreas blancas, que es un acceso nulo a áreas verdes y recreativas. Entonces, y este es el mejor escenario que tiene el país. Fuera de la GAM, los mapas prácticamente casi son todos blancos, con excepción del casco central de cada cantón. Entonces es un tema que es importante mencionar. Y igual aquí estoy analizando el acceso a esas áreas verdes y recreativas. No estoy analizando la calidad de esas áreas verdes y recreativas, ¿verdad? Porque de repente están en mal estado y el uso entonces disminuye considerablemente por una cuestión de percepción de inseguridad o que las características de esa área verde y recreativa no se ajustan a las necesidades de la población, que es lo que normalmente pasa en este país.
Rutas de transporte público, autobús, por ejemplo, es otro tipo de análisis que se puede hacer, que está acá. Red de cuidado, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de análisis, y ustedes pueden ver allá en las leyendas cuáles son los criterios que se utilizan para clasificar la accesibilidad a cada una de esas. El tema del alcantarillado sanitario, por ejemplo. El tema de las pendientes, que a mí me gusta mucho porque las pendientes están muy relacionadas con el tema del mercado de tierras, cómo se generan plusvalías en las tierras, qué determina que una tierra valga más que otra, cuáles son los determinantes de esos valores, la generación de valor, tiene que ver mucho con las características del terreno, pero desde el punto de vista que estamos enfocándolo acá, es topografía para identificar terrenos donde no se puede construir de acuerdo a la ley porque las pendientes son muy elevadas. Entonces, por ejemplo, los terrenos que están en rojo son pendientes mayores al 40%, anaranjados mayores al 30%, y por tanto, desde el punto de vista físico, es casi que imposible poder construir viviendas ahí. Pero cuando lo contrarrestamos esto con los conglomerados de pobreza, nos damos cuenta que muchas de estas personas están viviendo ahí. Y están viviendo ahí por una razón muy sencilla, porque los valores de la tierra en esas zonas son más bajos, porque uno de los atributos principales que determinan el valor de la tierra son las pendientes, y al ser altas disminuye el valor de la tierra. Y las personas en condiciones de ingresos bajos, el mercado literalmente las expulsa a vivir en la periferia de la GAM. La otra opción es irse a vivir fuera de la GAM. Y todos ustedes conocen en qué condiciones de transporte vivimos, los tiempos de viaje, de traslado, etcétera, y las externalidades negativas que eso genera, ¿verdad? Y este es el tema, por ejemplo, de amenazas naturales, deslizamientos, inundaciones, etcétera. Entonces, en resumen, hemos visto cómo, digamos, la desigualdad tiene que ver más allá de la cuestión de ingresos, tiene que ver con una cuestión de tenencia de infraestructura y tiene que ver con una cuestión de accesibilidad a esa infraestructura. ¿Okay? El otro tema aquí es, a partir de todas estas variables que hemos visto, hemos creado lo que yo llamo un índice de calidad del entorno. Es agarrando todas las variables de transporte, educación, salud, etcétera, que yo las integro en un modelo de componentes principales y creo un solo indicador que me dice la calidad de ese entorno. Entonces, les voy a mostrar un mapa que muestra ese índice, para la GAN como un ejemplo visual. Entonces, lo que está en color verde es lo que yo llamo territorios óptimos para vivir desde el punto de vista del entorno urbano. Nótese que aquí todavía no estoy transponiendo el mapa de pobreza, solo estoy diciendo que en esas zonas en color verde son las que cuentan con las mejores condiciones del entorno urbano medidas por todas las variables que hemos analizado y visto acá. Y las zonas que están en color rojo son las zonas peores para habitar por todas las condiciones que tienen. Entonces, la combinación de los dos mapas de pobreza multidimensional y del entorno urbano es la que nosotros llamamos un análisis de la pobreza y la desigualdad integral. Es realmente ahí donde yo puedo visualizar en qué condiciones, dónde, cómo y en qué condiciones viven estas personas. Entonces, cuando nosotros trabajamos el tema de los conglomerados, la idea es agarrar cada uno de esos 7 conglomerados y hacer una ficha. ¿Y esa ficha qué va a contener? Entonces, nuestro análisis le permite a la persona tomadora de decisiones, para cada uno de esos pequeños focos de pobreza, tener acceso a la localización exacta en el territorio de donde están esas concentraciones de pobreza. Tener acceso al tamaño, es decir, cuántas personas en condición de pobreza viven ahí y cuál es la incidencia, a la densidad, que es sumamente importante. Tener acceso al perfil demográfico de esas personas. Todo esto lo captamos del censo. Tener acceso al perfil de pobreza. ¿A qué me refiero con el perfil de pobreza? Y probablemente lo más importante, al tipo de pobreza que estoy midiendo, si llámese NBIs o llámese pobreza multidimensional. Pero lo más importante es, y me voy al último punto, unido a ese, ¿qué factores explican esa pobreza? Y es tal vez de las cosas más importantes que genera el estudio. Yo le puedo decir a ustedes, en la región Brunca, en esos conglomerados de pobreza, es el tema de la protección social, es el tema de la educación, el que explica mayormente la pobreza. En la región Brunca es el tema de la vivienda y el tema de la salud. Y esa es la forma más adecuada de poder focalizar los recursos y no tirar los recursos como un poco de agua en un canasto porque todo se diluye por todo lado. Esta es una forma importante de focalizar. Y posteriormente yo puedo generar términos de brechas de esas localidades con localidades vecinas y puedo caracterizar el entorno urbano. Es decir, aquí yo estoy atacando la pobreza y diciendo, el IMAS puede trabajar el tema de esta forma, pero también necesitamos que el MOP trabaje el tema acá para mejorar esas condiciones, que el MEP, que la Caja, que todas las instituciones trabajen para realmente disminuir la pobreza y la desigualdad desde un enfoque de derechos humanos.
no solo desde el punto de vista de ingresos. Y esos mismos datos yo los puedo tomar para hacer lo que llamamos econometría espacial. ¿Qué significan estos mapas de colores? Por ejemplo, esto es un análisis que yo hice para pobreza multidimensional. Entonces, como ustedes saben, la pobreza multidimensional tiene 5 grandes dimensiones. Cada una de esas dimensiones se divide en variables. Esas dimensiones son vivienda de internet, educación, protección social, salud y trabajo. Yo lo que dije al modelo fue, agárrenme ese análisis que yo hice y dígame en un modelo qué explica más la pobreza en cada una de las zonas del país. ¿Ok? De manera tal que yo pueda focalizar la problemática. Entonces el modelo me dice lo siguiente: si usted quiere afectar la pobreza, si usted quiere ver dónde es más importante el trabajo, focalícese en la región bronca y en la región atlántica. Porque aquí los determinantes, los factores, los coeficientes del modelo de regresión fueron donde dieron más altos. Y el modelo es más explicativo en esta zona. No quiere decir que esta no es importante, sino lo que yo quiero decir es que acá estas dos variables, la variable de trabajo, explican cerca del 30% de la variabilidad de la pobreza. ¿Ok? A ese nivel de detalle yo puedo llegar. Si yo escarbo más al interno de la región bronca, yo puedo ver eso para cada UGM. ¿Ok? Esto es un análisis que yo hice para que lo vieran visualmente más homogéneo por zonas. Si yo quiero ver dónde la salud es más importante, yo me fijo acá en este caso en los colores azules y celeste. Aquí la cuestión de la leyenda yo le pongo los colores que yo quiera. Siempre va a determinar cuál es el coeficiente más alto. Si yo quiero ver educación, dónde es más importante, me fijo en qué zonas los coeficientes dieron más alto y así sucesivamente. A lo que yo voy es que con estas nuevas metodologías no hay excusas para decir, es que no sé dónde están los pobres, es que no sé qué características tienen, es que no sé qué patrones de distribución tienen, es que no sé cómo interactuar con las otras instituciones para llevar y mejorar la infraestructura, etc. Acá lo que hemos mostrado es que estas nuevas metodologías me permiten hacer un abordaje, un acercamiento y una focalización como nunca antes se había hecho en el país, porque es más integral, pero porque además me lleva a un nivel microespacial muy detallado. Y con los modelos econométricos espaciales me permiten ver dónde puedo afectar más. Y desde el punto de vista de políticas públicas esto es sumamente rico, porque cada color que yo invierta acá, si yo sé que lo voy a invertir en trabajo, va a tener un efecto mucho más importante para la pobreza y la desigualdad. Entonces, yo antes de pasar a los retos, no sé si tienen alguna duda con respecto a la metodología y los resultados o alguna observación, porque me gustaría pasar a la última parte, que es el tema de los retos, que nosotros consideramos que son sumamente importantes de tomar en cuenta para tratar de mejorar las condiciones de pobreza y desigualdad desde un punto de vista estructural, que realmente cambien y sean sostenidas en el tiempo. Entonces no sé si tienen alguna duda, si no paso a esta parte. Sí. ¿Qué comparte, digamos, esta metodología con lo que se hace, por ejemplo, con el índice de progreso social? O sea, ¿qué comparten en las metodologías? Porque los dos son estudios multidimensionales que estudian como el desarrollo social, bueno, en el caso del IPS como el desarrollo social, en este caso los índices de progreso. La gran diferencia radica en los otros componentes, digamos. El índice de progreso social utiliza algunas dimensiones de la pobreza multidimensional, pero no me permite a mí desagregar a nivel territorial como está acá, ni me dice nada sobre qué características tienes, qué determinantes son los más importantes, pero sobre todo no me dice nada del otro componente que yo creo que es el 50% de la desigualdad, que es el entorno urbano que acá vimos. Yo creo que es un indicador importante, pero no suficiente, diría yo. Igual, digamos, si quieren utilizar el índice de progreso social o cualquier otro, digamos, se podría utilizar con esta herramienta si yo tengo la unidad de micro y podría, digamos, hacer un tipo de análisis. Aquí la pregunta cuando uno hace este tipo de cosas es si realmente va a ser un aporte marginal mejor, ¿verdad? Porque si no, pues no tiene sentido. Yo he trabajado ese índice y, por ejemplo, yo le puedo decir que hemos trabajado con el IMAS para cuando ellos crearon los 75 distritos prioritarios, pero cuando se dieron cuenta que ven conglomerados, pues no había punto de comparación en la hora de focalizar. No es lo mismo decirle a usted, tengo 75 distritos, de decirle, es aquí dentro del distrito donde está. ¿Okay? Igual, la importancia de esta metodología, yo creo que es la integración de lo que yo llamo el entorno urbano y la calidad de esos entornos urbanos. Es la gran diferencia que hace. Y es una cuestión de enfoque, porque el enfoque que estamos viendo acá es un enfoque más integral, que tiene que ver realmente con los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, algunos retos. Estos retos, bueno, hemos trabajado mucho con don Rafael y tienen que ver con cómo podemos disminuir realmente la pobreza y la desigualdad más allá de una cuestión de subsidios.
Si ustedes saben, por ejemplo, que yo puedo atacar esto dándole dinero a la gente, ¿verdad? Pero ¿es realmente eso sostenible? Y realmente puede hacer cambios estructurales. Ahí es donde está el gran tema. Digamos, nosotros consideramos que hay grandes retos que tienen que mejorar el país para que realmente la estructura cambie. Nosotros no creemos tampoco que el crecimiento económico per se es una condición, digamos, absoluta, sino es solo necesaria, pero muy difícilmente, digamos, el término del derrame se va a poder dar cuando tenemos estas condiciones. Es decir, el papel del Estado para suplir las externalidades o los fallos del mercado es sumamente importante para poder reducir la pobreza y la desigualdad. El crecimiento por sí solo y les ha sido demostrado, no va a poder disminuir los altos grados que tenemos nosotros en términos de pobreza y desigualdad. Uno de los aspectos que es muy importante y que tiene que ver mucho con el entorno urbano es el crecimiento y la forma en cómo nos destruimos en el espacio están promoviendo la desigualdad y la pobreza. Es decir, la forma en cómo hemos estado creciendo es una forma que promueve la desigualdad y la pobreza. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean el terror de cómo estamos creciendo. Este es un ejemplo de la GAM. Esta era la mancha urbana en 1986. Esto que está en azul es el anillo de contención urbana. ¿Okay? Ese anillo, en teoría, lo que trataba, tenía dos objetivos. Uno era controlar el crecimiento urbano a lo largo de ese anillo, para que las zonas de protección de agua que tiene Heredia, que dotan toda la GAM, no fueran afectadas con las nuevas construcciones y tuviéramos sostenibilidad hídrica en el tiempo. Y la otra es que el desarrollo urbano no creciera hacia el sur, porque son zonas, como ustedes vieron en el mapa de pendientes, muy vulnerables a amenazas naturales. ¿Okay? Si ustedes pueden ver, ya en 1986 había un irrespeto total del anillo de contención. ¿Okay? Y esto es muy interesante porque tiene que ver también con un tema económico. Y cómo este anillo de restricción, ustedes lo pueden ver como un subsidio o un impuesto que se mete a un mercado. Es exactamente igual. Nosotros hicimos un estudio posterior para ver, por ejemplo, cómo este anillo afectaba los valores del suelo, dentro y fuera del anillo, con un análisis de control y tratamiento. Esto de Propensity Score Matching. Entonces, es muy interesante, digamos, cómo el mercado tuvo expectativas con respecto a qué iba a pasar con este anillo y fue creando, digamos, fue desbordando ese crecimiento urbano. Pero es un análisis diferente que ustedes pueden visualizar en otra ocasión. El punto es que esta era la mancha urbana en 1986. Como ustedes pueden ver, tiene ciertas características. Si yo esto lo superpongo, las carreteras, ustedes lo que pueden ver ahí es un crecimiento lineal, un crecimiento que se va dando a la par de las carreteras, un crecimiento en baja densidad. Y ese crecimiento se va dando porque las personas cada vez van buscando tierras que sean más baratas. Si ustedes, el tema de la localización de las actividades económicas, lo que nos dice es que conforme esté más concentrada los servicios, los comercios y las viviendas, el valor de la tierra es más alto. Entonces las personas, si hay espacio, buscan hacer anillos, ir viviendo cada vez más largo para que el valor de la tierra sea más barato. Sin embargo, eso tiene una implicación y un costo muy grande, que es que dotar de infraestructura cada vez más largo a esas poblaciones es sumamente caro. Y el segundo punto es que aquí no se está tomando en cuenta el tema de economías de escala. Es decir, lo que uno debe, desde el punto de vista económico, tratar de hacer acá es concentrar a la mayor cantidad de gente en la mayor cantidad de área, para aprovechar las densidades y que una infraestructura dote a un montón de personas y no solo unas cuantas personas. Costa Rica tiene una de las densidades más bajas, no solo de América Latina, sino incluso de Centroamérica. Nosotros en la GAM, que es la zona más poblada, tiene una densidad de 980 personas por hectárea, 4.000 en Tibás, que es lo más denso que tiene el país. Y esto nos habla mucho, digamos, de la forma en que hemos ido creciendo, en bajas densidades y a un costo y externalidades muy grandes. Y aquí podemos hablar como un criterio para, por ejemplo, un tema que está muy de moda, como es el tema del transporte público, transporte masivo, y por ejemplo el tren. ¿Es viable un tren en estas condiciones, con estas densidades? Para que tengan una idea, el tren de Panamá es totalmente subvencionado y tiene una densidad de casi 15.000 habitantes por hectárea. Nosotros 800, 15 veces menos. República Dominicana, casi 20.000. Entonces, cuando analizamos estos patrones de crecimiento y estas densidades y ya pensamos en términos realistas para un transporte como el tren, ahí nos deja dudas, digamos, con respecto a la factibilidad que puede tener. Pero continuando, esto era en 1986, esto era para 1997, también no se veía bien por el mapa, pero uno ya puede ver cómo el anillo de contención se desborda y la mancha se sigue expandiendo. En lugar de densificarnos, nos expandemos aún más. Y para el año 2015, la mancha todavía ha crecido mucho más. Entonces,
a lo que voy con esto es que nosotros tenemos patrones de crecimiento que promueven la desigualdad en el acceso a infraestructura. Para el país cada vez es más caro dotar de infraestructura a todas esas comunidades que se están desplazando a estas zonas, pero este mismo crecimiento expulsa a las personas de ingresos bajos a vivir en las periferias y los expulsa a tener acceso a infraestructura de calidad y servicios de calidad. Eso es importante entenderlo con lo que está causando el crecimiento urbano. Pero esto no es solo un fenómeno de la GAM. Yo les traigo un ejemplo a ustedes de dos ciudades intermedias importantes en el país. Este es el caso, por ejemplo, de Ciudad Quesada y este es el caso de, si no me equivoco, de San Isidro del General. Dos capitales regionales, dos de las capitales más importantes como centros de negocio y centros de servicio y desde el punto de vista institucional del país en la región Huetar Norte y en la región Brunca. Y vean el patrón de crecimiento. Eso que ustedes ven en la mancha en rojo es el crecimiento urbano. Y lo que está en otros colores son los usos del suelo. Por ejemplo, en verde son bosques y en lo amarillo claro son cultivos. Uno lo que puede ver ahí, es que es un crecimiento desordenado, lineal, pero sobre todo que consume recursos naturales que son importantísimos, como es el recurso hídrico o el recurso boscoso. Y evidentemente lo que tenemos en la GAM se refleja también en nuestras ciudades más importantes fuera de la GAM. Entonces que el acceso a infraestructura o el problema urbano no es un problema solo de la GAM, sino también es un problema de las principales ciudades secundarias que tiene el país. Entonces, yo creo que aquí hay dos retos, y el principal reto, dentro de ese problema de crecimiento urbano, hay dos retos. El principal es el tema de la planificación territorial. Y cuando hablo de planificación territorial, me refiero no solo a hacer planes reguladores, sino a todo lo que eso compete. Es decir, ¿cómo hacemos para que las municipalidades entiendan que los asentamientos humanos es lo más importante y no el tema político? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para que todas las instituciones, el limbo, el MIBA, etcétera, sean más ágiles a la hora de hacer los trámites? ¿Cómo hacemos para que las personas que viven en esas comunidades, y por eso es que pongo este otro tema de la participación en la sociedad civil y la conciencia de los ciudadanos, entiendan que el bienestar individual no se puede superponer al bienestar colectivo, al bien común? Y este es el principal, diría yo, de los obstáculos para el ordenamiento territorial en este país. Todo el mundo quiere que haya planificación, pero nadie quiere que me afecten mi terreno. ¿Okay? Entonces, así es casi que imposible poder hacer ordenamiento territorial en este país. Y el ordenamiento territorial no debe ser una imposición física de una zonificación de un lugar, debe contemplar el desarrollo humano en sus tres dimensiones: la eficiencia económica, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. Debe existir un equilibrio entre esas tres partes. De lo contrario, el ordenamiento territorial pues no tiene sentido. Yo creo que, y el tema de la participación ciudadana es importante. O sea, no le podemos echar solo la culpa al Estado o a las municipalidades. El papel de las comunidades y las personas es muy importante. Deben de apropiarse, digamos, de todo lo que compete a los asentamientos humanos y a los territorios y ser parte del problema y de la solución. Yo creo que esto es uno de los retos importantes que tiene el país para mejorar parte de la desigualdad que hemos visto. Porque es a través de estas cosas que nosotros podemos ordenar el transporte, podemos dotar de áreas verdes y recreativas, podemos crear una zonificación de mayores densidades, etcétera, etcétera. Esto es una de las herramientas que podemos utilizar para mejorar las condiciones del entorno y por tanto de la desigualdad. El otro tema es un tema que hemos venido trabajando con don Rafael desde hace 10 años, que es el tema del desarrollo regional. Hemos concentrado toda la actividad económica y todo el desarrollo del país a partir de la GAM, y el resto de regiones han quedado literalmente aisladas o fragmentadas. Y hemos apostado a un modelo de transformación productiva con desigualdad. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes han notado, les pongo el caso por ejemplo de Guanacaste. Guanacaste es una zona que, si ustedes analizan los datos censales de empleo, en 1984 trabajaba el 60% de la población en agricultura. Para el año 2000 ese valor pasó al 45% y actualmente tiene el 19%. Un valor muy similar al valor nacional. Guanacaste tuvo una transformación productiva radical, se volcó al sector servicios, principalmente el turismo. Y esa transformación, digo que no fue con equidad porque nunca entrelazó ese cambio con la producción que había en ese momento. Todas esas personas que se dedicaban a actividades agrícolas quedaron desligadas de ese nuevo crecimiento económico. Que Guanacaste crece, sí crece, y tiene índices de construcción altísimos, en el índice de desarrollo social salió altísimo, tiene que ver por los componentes que tiene, pero no, ese crecimiento no se vio reflejado en la pobreza y en la desigualdad. Si ustedes se fijan en los datos, Guanacaste sigue siendo de las zonas más pobres y más desiguales del país.
Entonces, a lo que voy con esto es que el país no solo necesita un desarrollo regional fuera de la GAN, sino que necesita un desarrollo con equidad, un desarrollo diferente a crecimiento económico per se. Y aquí yo traigo un mapa para que ustedes vean a qué me refiero yo con que solo la GAN está desarrollada y que el resto de regiones del país tienen un desarrollo muy escaso. Esto es un mapa que muestra la matriz origen-destino de empleos, es decir, a dónde trabaja la gente y a dónde vive la gente y a dónde va a trabajar. De cierta manera, es un proxy que me muestra la funcionalidad de las diferentes ciudades, pero también la dinámica intercantonal que existe en el país. Las líneas que ustedes ven es el flujo de personas, los colores significan la cantidad de personas y el tamaño de la pelotica que ustedes ven es la cantidad, es el tamaño del mercado laboral. Lo que yo puedo decir, la economía de cada cantón, la generación de empleo que tiene. Ese análisis es para empleo total, se puede agregar para cualquier tipo de actividad económica. A lo que voy con esto es que ustedes, si se fijan, la GAN es la que tiene los mayores tamaños, pero es la que tiene los únicos flujos reales de economía. Es donde está la mayor interacción. Si nos vamos a las regiones, tenemos regiones totalmente aisladas, donde, ¿qué quiere decir esto? Que lo que se genera en ese cantón es la única posibilidad de empleo que tienen las personas que viven ahí. ¿Ok? Y con excepción de Liberia y Ciudad Quesada, Guapiles y Limón, pero que por una cuestión funcional de las carreteras es posible trasladarse en tiempos de viaje relativamente cortos, por corto me refiero a 1 hora y media, 2 horas, existe alguna interacción, pero en realidad el resto de cantones están totalmente desligados y básicamente dependen de ellos mismos para generar empleo y para generar producción. Entonces, lo que tenemos es un megamercado en la GAN y una desarticulación en el resto de regiones del país. Y entonces nosotros hemos identificado en los estudios una serie de problemas que creemos que son los problemas que hay que atacar. Lo primero es que, si bien es cierto, ya existe una concentración en la GAN, que por razones económicas, de competitividad y por razones naturales se van a seguir ubicando ahí, es importante ayudarle a la GAN desahogándola, poniendo actividades en otras regiones. No solo para ayudarle a la GAN, sino para que las personas que viven en las regiones periféricas tengan mayores oportunidades. Es muy difícil, por ejemplo, para la gente que vive en la zona de Occidente, no sé si en algunos será de Occidente acá, de San Ramón, Palmares, Grecia Naranjo, Atenas, etcétera, saber que sus cantones son cantones dormitorios. Es decir, son cantones que generan menos del 40% del empleo para la gente que vive ahí. ¿Y qué implica eso? Que implica que me tengo que ir a trabajar a la GAM. Ese no es el problema es que tengo que trasladarme 2 horas. ¿Okay? Y esas 2 horas implican externalidades muy grandes, no solo pérdida de calidad de vida, sino de contaminación, de estrés, etc. Nosotros hicimos un estudio para calcular cuánto se pierde en tiempos de viaje solo en la GAM, se pierde casi cerca del 10% del PIB. Entonces es una cantidad abismal y eso pasa por un problema de poder desarrollar mejor en las regiones periféricas, y nosotros hablamos de ciudades intermedias o núcleos regionales o capitales regionales. Pero no solo hay un problema de concentración, como vemos acá, hay un problema de informalismo. Ustedes saben que solo el 40% de las empresas del país son formales, existe un formalismo del 60%, y mucho tiene que ver con las pocas oportunidades y capacidades que tienen todos estos cantones periféricos para poder generar, digamos, empleo y poder generar, digamos, un tipo de empresa que sea o se inserte dentro del mercado formal. No existe convergencia, no existen sectores deprimidos, claro. Muchas de estas zonas históricamente han producido lo mismo, y si ustedes ven, por ejemplo, los resultados del último Estado de la Nación, existen sectores como la agricultura y todo lo asociado a la agricultura que van en constante decaída, porque no somos competitivos, porque no tienen las condiciones para ser competitivos. Por condiciones me refiero a infraestructura, me refiero a capital humano, me refiero a una serie de políticas de parte del Estado de subsidios que le permitan ser competitivos. Y eso pasa mucho porque no se han identificado los principales polos de desarrollo de cada una de estas zonas. Entonces, si ustedes se fijan en el plan de desarrollo regional que se han hecho en cada gobierno, es homogéneo para todas las regiones, le aplica la misma receta a todas las regiones, y eso nunca va a funcionar si no se identifican cuáles son los potenciales que tiene la región Chorotega, la región Bruca, etc., y a partir de esos potenciales poder crear una estrategia de desarrollo que se ajuste a esas realidades. Claro, eso implica que las personas que están ahí tengan que aumentar su capital social, mejorar la infraestructura, etc. Nadie dijo que era un cambio de corto plazo, pero si no lo hacemos ya, nunca vamos a tener esa convergencia a nivel regional, nunca vamos a tener regiones competitivas, entonces vamos a tener una migración constante de la periferia hacia el centro. Y eso es
parte de los factores que hemos identificado que creemos que son importantes. Entonces, dado eso, nosotros cuando hablamos entonces de una transformación productiva con equidad, ¿a qué nos referimos? No a generar empresas que crezcan ahí solo por crecer, sino hablamos de crecimiento de empresas que generen encadenamientos productivos y por tanto que los sectores que se han quedado rezagados puedan incorporarse a esas nuevas actividades. Claro, eso implica que el papel de la educación es muy importante, del INE, de las universidades, para capacitar a esas personas. Ahí hay un rol importante. El tema de empleos decentes. El empleo ha crecido, pero ¿qué calidad de empleo tenemos? Si hablamos de que 30% del empleo es de baja calificación. Entonces, no se trata solo de crear empleos, sino qué tipo de empleos. Si esos empleos cumplen con las 40 horas, si esos empleos son bajo el salario mínimo, la calidad del empleo implica y que ese empleo llegue a todos los grupos sociales. Nosotros hablamos de formación profesional y técnica para el recurso humano y creemos que esa es la única forma de que las regiones sean competitivas. Las regiones no pueden ser competitivas porque no pagan salarios mínimos. Eso no se vale, ¿verdad? No va de acuerdo al enfoque de desarrollo humano. Necesitamos crear empleos que realmente, digamos, o formación de personas para que tengan un empleo digno y sean competitivos. Como lo hemos visto acá, uno de los grandes determinantes de la desigualdad es la falta de acceso y tenencia de inversión en servicios sociales y infraestructura. Y aquí matamos dos pájaros de un mismo tiro. Creamos competitividad en la región y disminuimos la pobreza y la desigualdad por acceso a infraestructura y servicios públicos. Un tema que tal vez ustedes digan que no hemos tocado acá, pero sí está incorporado, es el enfoque de desigualdad por género, el enfoque de desigualdad por edad, el enfoque de desigualdad por etnia, el enfoque de desigualdad por nacionalidad. Sí está incorporado dentro del análisis de la parte social. Y creemos que ese crecimiento que se da en las regiones debe incorporar a todos los grupos sociales y a todos los grupos sociales de acuerdo a esas características. También necesitamos que en Costa Rica existen muchos proyectos sectoriales, pero muy pocos proyectos regionales y no pueden ir desligados el uno del otro. Si vamos a hacer un proyecto sectorial para fortalecimiento de las pymes, este debe tener un enfoque también regional y debe incorporar las características y particularidades y potenciales de esas regiones. Como ya lo mencionamos, parte de los estudios que hemos venido trabajando es para identificar potenciales endógenos de las regiones que permitan crear crecimiento de adentro hacia afuera, ¿verdad? Que eso no excluye que haya inversión extranjera, ¿verdad? Sino es importante identificar eso. ¿Por qué? Porque es importante para poder focalizar los recursos. De nuevo, la política pública no puede dispararse a todo lado, debe dispararse en función de los potenciales de cada región. Y por último, la estrategia de desarrollo debe ser incluyente y equitativa, de modo que represente a las necesidades de toda la población, no solo de grupos de población o de empresas o de terratenientes de ciertas zonas. Y ya para cerrar, algunos de los retos que consideramos que son importantes para abordar la pobreza y la desigualdad, además de los que ya dijimos, está empezar a pensar y abordar el tema con un enfoque multidimensional, pero también con un enfoque espacial incorporando las nuevas metodologías. Yo creo que ya no se vale que, por ejemplo, el IMAS o el INBO o el MOP o el Ministerio de Educación diga, es que hacemos esto porque no tenemos información, es que hacemos esto porque no tenemos conocimientos técnicos para poder focalizar los recursos. Yo creo que ya no es una excusa, ya hay información y hay análisis que permiten hacer ese tipo de cosas. Yo creo que la única forma que tenemos para poder empezar a ser eficientes y eficaces en el uso de los recursos, pero lo más importante, poder llegar a la población meta para lo cual el proyecto fue creado. Hay un tema que debemos mejorar, la formulación y gestión de los proyectos. No es posible que se pierdan millones de dólares simple y sencillamente porque formulamos un proyecto que no servía. O sea, no puede ser. O sea, porque formulamos un proyecto que no identificamos bien cuál era la población meta, no identificamos bien dónde gastar los recursos. Para formular un proyecto en una institución se debe tener una línea base, se debe tener este tipo de información para decir, aquí es donde vamos a invertir y con estas características y estos determinantes. No se puede crear proyectos sin tener información previa y eso tampoco va a permitir que se evalúen, y si no se evalúan de cierta manera es corrupción, porque yo no voy a saber en qué estoy utilizando los recursos. Y no voy a saber nunca si los costos de oportunidad de ese proyecto, digamos, los pude haber invertido en otro tipo de actividad. Acceso a las oportunidades sin distingo de las capacidades. Nosotros aquí
hay un tema de no es solo darle a la gente hay que crearle capacidades para que puedan transformar las realidades. ¿Okay? Y por último, ya con esto termino, nosotros creemos que el abordaje de la pobreza y la desigualdad se debe mirar no solo como un dato, sino que hay que ponerle rostro, y eso implica equidad, integración, oportunidades y seguridad humana. ¿Okay? Para nosotros eso es muy importante. Hicieron nada más diciendo que el enfoque de nosotros de la investigación, y yo esperaría que ustedes cuando hagan investigación y hagan trabajos de este tipo, no solo sea académico, sino que sirva, que sea útil para las políticas públicas, pero sobre todo que transforme la realidad de las personas que estamos afectando con estos estudios. No basta solo con hacer un artículo, un paper, sino que busquemos la utilidad de este estudio que hacemos y procuremos que sirva para la transformación de los fenómenos sociales como el que hemos visto hoy. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, abrimos un periodo de preguntas y comentarios si lo tienen a bien, ¿verdad?